Hola chicas, chicos, nuevamente en el aula para iniciar el tema número 9 que tiene que ver con integrales de línea. ¿De qué se tratará esta cuestión de integrales de línea? Veamos. Acá lo tenemos. Muy bien. Bueno, antes de empezar con esta cuestión de la simbología matemática para intentar entender de lo que es una integral de línea, voy a hacer una presentación más bien conceptual. Y para eso vamos a ir a un recordatorio de algo que ustedes, es muy conocido por ustedes y que tenía que ver con, a ver si lo tengo por acá. Aguárdenme un poquito. Con una representación gráfica de lo que era una integral simple. Vamos a partir justamente de esto para intentar acometer esta cuestión de la integral de línea. Muy bien. Esto que están viendo ustedes es nada más ni nada menos que una interpretación geométrica de lo que era una integral de línea de f de x entre a y b. ¿Lo recuerdan? ¿Cambió? Sí, profe. Bien. Uno podía decir muy brevemente que lo vamos a poner un poco más grande, ahí está. Uno podía interpretar que una integral de f de x, diferencial de x, en el intervalo que va desde A hasta B, se podía interpretar como el área de la región que tiene como base la región de integración, el intervalo de integración a B, y como techo a la función f de x. Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué siempre el intervalo, en este caso, de integración, tiene que estar sobre el eje X? Y además, ¿por qué tiene que tener siempre la forma de un segmento de recta que va desde A hasta B? ¿Qué pasaría si yo integro una función, por ejemplo, de dos variables, f de x, y, pero no sobre un intervalo de integración que sea una recta y que vaya de A hasta B? Supongamos que este intervalo se chispotea y dice, yo no quiero ser un segmento de recta, tampoco quiero estar siempre sobre el eje X. ¿Qué ocurriría si este intervalo de integración se chispotea, pongámoslo de alguna forma, y se va al plano, por ejemplo? Y en el plano XY, insisto, este intervalito ya no está más sobre el eje X solamente, va a estar sobre el plano XY, y además tener una forma cualquiera, no necesariamente un segmento de recta. ¿Está? De eso se trata. Esta es la incógnita que se plantea. Bien. Entonces, vamos a volver a nuestro apunte.
Y fíjense, les voy a mostrar, adelantándonos un poco al tema, qué es lo que ha pasado. Asuman que la figura de antes, estábamos sobre el eje X, este intervalito que estaba sobre este eje X, ahora se chispotea y se transforma en esta curva ahora. Fíjense que ya no es un segmento de recta, es una curva y además está sobre el plano XY. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando yo integre mi campo escalar f de x, acá arriba, este ponchito, ya estoy en el espacio, ahora atención, cuando es, pero integrado sobre esta curva? Dicho de otra manera, la integral de línea aparece cuando el intervalo de integración deja de ser tal sobre el eje X y un segmento de recta. El intervalo de integración se transforma ahora en una curva, C, cualquiera. De eso se trata esta integral de línea, que por acá lo tenemos como acá. Una primera aproximación, una integral de línea sobre una curva C. En una expresión más general, lo tenemos por acá. Acá. Fíjense, esta es la expresión a la que tenemos que llegar nosotros para calcular una integral de línea sobre una curva C. Ya no es el intervalo de integración, es una curva C de un campo vectorial de un campo escalar f de xy. Estamos ya ahora hablando en el espacio. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por lo pronto, vamos a hacer una primera interpretación de esta integral de línea. Por eso acá dice, se abordará el tema de las integrales de línea, o integrales curvilíneas también se las llama, en las que el intervalo de integración se transforma en un camino de integración en el espacio. Ese camino de integración es la curva. Y otro tema más, hablamos de no solamente integrar campos escalares, o sea, integrales de línea de campos escalares, sino también integral de línea de campos vectoriales, en donde las aplicaciones son muchísimas más que en el caso de integrar campos escalares. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo menos en la parte conceptual. Sí, profe. Mensajitos por chat, ¿me siguen hasta ahí? Pilar me dice que sí. María Belén que sí. Daniel Agustín Mancilla. Bien. Entonces, vamos a hacer una primera aproximación y con esto vamos a terminar la clase de hoy. En esta primera aproximación también la voy a hacer conceptual y después vamos a llegar a una expresión analítica de cómo calcular la longitud de una curva. Está acá abajo, es esta que está acá, la estoy colocando en un fondo celeste, ¿sí? Por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? Supongamos una curva en el espacio C. La estoy recorriendo acá. Una primera aproximación a calcular la longitud de esta curva es hacerla a través de un segmento de recta que está en azul acá. Dicho de otra manera, aproximo la longitud de la curva en esta partición a este segmento, a la longitud de este segmento. O sea, mi curva C la divido en este caso en 1, 2, 3, 4 partes.
voy a particionar la curva en 4 partes. Cada una de estas particiones la uno con el segmento de color azul. Entonces, insisto, en una primera aproximación digo que la longitud de la curva, que está recorriendo ahora el cursor, se aproxima a la longitud, a la longitud del segmento de recta que está en azul. Lo mismo para los otros casos. Entonces, lo que podría decir que la longitud de la curva es aproximadamente igual a la suma de las longitudes de los segmentos de recta que están en azul. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Lo que voy a hacer ahora, obviamente que hay un error en esa aproximación. ¿Cuándo ese error disminuye? Cuando hago lo siguiente. Cuando hago ahora más particiones. Por ejemplo, la primera partición que me aproximaba a la longitud del segmento en azul, la hago en 2 ahora. Entonces, este segmento de recta, su longitud, más este segmento de recta, en longitud, va a estar en valores reales más próximas al verdadero valor de la curva que está en negro respecto a la de la que está en azul, ¿verdad? De esta manera yo hago más particiones de esta, me voy a aproximar a medida que esa partición tienda a infinito, me voy a aproximar al valor real de la curva. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? ¿Me siguen? Julieta me dice sí, Brenda también, bien, perfecto. Bien, entonces, ahora les pregunto, esta figura, la 1B, que la estoy remarcando con el fondo celeste, y referido a este segmento que está en azul, segmento de recta, ¿cómo podía calcular, utilizando, les doy una pista, cómo podía calcular su longitud, utilizando, insisto, le doy una pista, el análisis vectorial? Pregunto, cambio. ¿Me sigue? ¿Alguien puede arrimar algún comentario? O pregunto de otra manera. La pregunta es, si nosotros estamos intentando determinar la longitud de esta curva y hacemos una primera aproximación diciendo que este trozo de curva, esta parte de la curva, la primera parte, es aproximadamente igual a la longitud de la curva, al segmento recta que está en azul, utilizando el análisis vectorial, ¿cómo puedo calcular la longitud de esta curva en azul? Adelante.
acá me dicen, preguntemos de otra manera, yo lo acabo de hacer. Pregunta. Muy bien. Estoy compartiendo ahora una imagen que me está diciendo lo siguiente. Fíjense, yo tengo la curva C. Esto, ¿están viendo la imagen? ¿Me dan un ok? ¿Están viendo la imagen? Sí se ve. Brenda me dice que sí. Perfecto. Entonces, vamos a nuestra imagen. Fíjense. Tengo la curva C. La idea es calcular la longitud de esta curva que va desde P hasta Q. La primera aproximación, que antes la había mostrado en el color, un segmento recta color celeste, ahora está en línea punteada, es esta que está acá, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular la longitud de esta recta? Esto en definitiva es un vector, al ser R de t acá. Fíjese que R de t es la parametrización de la curva C. Entonces, si lo calculaba en R de t, estaba en el punto P. Y si lo calculaba en R de t más delta t, estaba en el punto Q. Ahora bien, si yo hago, fíjense, era la diferencia entre R de t más delta t menos R de t, vectorialmente hablando, me daba este vectorcito que está en línea punteada. Esta es la diferencia. Su módulo me da la longitud de esto, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Calcular una primera aproximación a la longitud de la curva real con este segmento de recta. Entonces, insisto, si hago la diferencia vector R de t más delta t menos R de t, tengo este vector que está definido acá en punteada, la línea punteada, el segmento de recta punteado. Si calculo su módulo, lo que obtengo es la longitud de este segmento de recta, que se va a aproximar al verdadero valor de la longitud de la curva. Ahora bien, estoy cometiendo un error, obviamente ahí. Pero ¿qué pasa si delta t disminuye o tiende a cero? Al disminuir, aparecerá esta en rojo como R de t más delta t. Y aparece ahí también esta recta que ahora está en azul como la diferencia entre este vector rojo menos R de t. El módulo de ese vector me da la longitud de este azul, que está en azul. Esta va a ser mucho más, va a tener menor error que esta que está acá. Consecuentemente, al tender delta t a 0, yo me voy a acercar al verdadero valor de la longitud de la curva, verdadero valor de la longitud de la curva. O sea que esta recta que está punteado, a medida que delta t va disminuyendo, se va acercando a U. A U. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Julieta me dice sí, Brenda también me dice sí, perfecto. Entonces, ahora, llegamos a la conclusión con este razonamiento que a medida que delta t tiende a 0 y en el límite, cuando delta t tiende a 0, esta U, ¿en qué se transforma? Pregunto. Era, fíjense la expresión, límite de R de t más delta t menos R de t sobre delta t, cuando ese límite delta t tiende a 0, ¿qué era? Ahí lo está definiendo, es U. ¿Pero es U qué? ¿No es una tangente?
No están repasando los apuntes. ¿Qué era? Alguien que me diga, por favor. La derivada R' de t, exactamente, María, era R' de t. Perfecto. La derivada, en el límite es la derivada, exactamente. Entonces, estamos acá. En el límite, entonces, esta U era R' de t. Entonces, si ahora yo voy a dejar de compartir esta, fíjense. Lleven esta gráfica mentalmente a la siguiente. Que la mostré recién. Lleguen a esta. Entonces, cada una de estas, fíjense, acá, caramba. Ahora, ahí está. Cada una de estas, fíjese, esta que está acá, era la R de t más delta t menos R de t. El módulo me da la longitud, que la voy aproximando al verdadero valor de la curva. Pero estoy cometiendo un error. ¿Cuándo cometo menos error? Cuando hago más particiones. Entonces, estas longitudes cada vez están más cerca del verdadero, la longitud en rojo está cada vez más cerca que el verdadero valor de la longitud de la curva, ¿verdad? En el límite, cuando delta t tiende a 0, teníamos R' de t. Ahora, el módulo de esa R' de t me está dando, esto era R' de t, lo que está en rojo, cuando delta t, insisto, tiende a 0, me está determinando R' de t. El módulo de ese R' de t me está dando la longitud, ¿verdad? Si yo sumo desde el punto de inicio hasta el punto final todos esos módulos en el límite, ¿qué voy a tener? Pregunto. Los módulos son longitudes. Sumo desde el inicio al final esos módulos de R', ¿a qué va a dar eso? ¿Igual a qué? La longitud de la curva, dice Pilar. Exactamente, Pilar. Me va a dar la longitud de la curva. La longitud real de la curva, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá, fíjense. Conceptualmente, digamos, con las gráficas, lo que hicimos fue llegar a esta expresión. Déjenme avanzar un poquito y lo tenemos acá. Fíjense, la longitud de la curva, la estoy remarcando ahí para que quede bien clarito, es la integral desde A hasta B, desde el inicio A, inicia la curva, hasta que termina la curva B, de los módulos de R' de t. Recuerden que el signo integral lo que me está diciendo es, señor, tome todos esos módulos de las R', o sea, tome todas las longitudes de esas R'. Súmelas desde A hasta B, me va a dar la longitud de la curva. ¿Lo vieron? Cambio. Sí, profe. Respuestas. Julieta dice sí, micrófono, María sí, Pilar Velázquez, perfecto. Macanudo, lo que hicimos hasta ahora es, desde el punto de vista conceptual y las gráficas, ustedes construyeron esta ecuación que tenemos acá, apoyándonos justamente en el análisis vectorial de la clase pasada. Bien, por ahora, chicos, vamos a terminar. Me gustaría que vayan repasando todos estos temas porque va a ser importante y fundamental para que podamos seguir entendiendo el resto de lo que es integrales de línea, aplicada a campos escalares y mucho más todavía a campos vectoriales. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, inquietud, por favor? Si no, ya vamos cerrando, también hoy nos pasamos, pero valía la pena.
Julieta me dice que ya no hay preguntas, no hay inquietudes. Insisto con esto, por favor, lean el apunte y así ya redondeamos muy bien el tema de las integrales de línea. El cálculo en sí de la integral de línea, ya sea aplicada a campos escalares o campos vectoriales, no es complicado. Pero insisto una vez más con esto, no es bueno que nos quedemos solamente con la receta. Hay que interpretar el resultado, eso es importante. Bueno, chicos, me voy despidiendo primero por el chat. Y, por supuesto, agradeciéndole el tiempo que han dispensado. Nos encontraremos entonces el próximo viernes. Atención, cualquier duda, cualquier inquietud respecto de la clase de hoy o de lo que crean ustedes necesario, estoy siempre en el aula virtual. Chau, chau.